Shabbat Shalom del Kol Israel. Shabbat Shalom para mis hermanos y amigos de la fe. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. יברך השם וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויהונך, שאדוני פניו אליך וישב לך. שלום. Shabbat feliz, lleno de paz, nos gozaremos aquí, junto a Israel. Shabbat Shalom, Shema Israel, Shabbat Shalom, Hashem Elohei, Shabbat Shalom, Hashem Echad, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom en este día a todos ustedes que están ahí en la comodidad de sus hogares. Sean todos bienvenidos en este momento a lo que es la transmisión de la introducción de la parashá semanal. El Shabbat es el día más especial de toda la semana, desde que comenzamos a contar el domingo, ese conteo, primer día de la semana, segundo día de la semana, tercer día de la semana, cuarto día de la semana, quinto día de la semana, sexto día de la semana y de vuelta al Shabbat. Eso es lo que hacemos toda la semana, porque el Shabbat es nuestro deleite. Es el día más especial donde estamos conectados más intrínsecamente con nuestro Creador. Por eso es que todos los días cuando nos levantamos, que hacemos el Modeh Ani y leemos el Salmo, hay una porción del Salmo que dice: este es el Salmo que los leviín solían recitar en el estrado, Salmo número tal que corresponde al día. Y es por eso que usted ve que venimos haciendo ese conteo desde lo que es el domingo, que es el primer día de la semana. Por eso, primer día de la semana, Yom Rishon. Segundo día de la semana, Yom Sheni. Tercer día de la semana, Yom Shlishi. Cuarto día de la semana, Yom Revi'il. Quinto día de la semana, Yom Hashishi. Sexto día de la semana y luego el Shabbat. Y ahí estamos nosotros gozosos de poder estar celebrando en este día, ya después de haber dado el inicio al Shabbat y esa hermosura que nos ofrece el poder estar reunido entre familia, entre hermanos. Qué bueno. Dígale a su hermano que está ahí, Shabbat Shalom. Dígale a sus amigos, te invito a que puedas conocer el Shabbat. El Shabbat es una de las cosas que más se puede utilizar para poder despertar la curiosidad
en aquellas personas que desconocen todo esto. Por eso es una delicia. Estamos nosotros transmitiendo desde Fort Lee, Estados Unidos, agradeciendo a nuestro Padre Eterno que nos da la oportunidad de estar aquí, en este lugar donde ustedes han visto todo lo que hemos estado llevando desde aquí, porque este es un lugar donde se exalta el nombre del Eterno. Toda Rabá, a todos nuestros delegados y colaboradores, y a la delegada de esta casa, aquí en donde nos encontramos, una mujer esforzada que ama al Eterno. Sean benditas las bendiciones sobre ella y sobre todos ustedes que están ahí en sus casas. En este día, en esta noche, vamos a dar inicio a lo que es la introducción de la parashá semanal. En esta semana nos toca la parashá Beshalach. Esa parashá Beshalach, que significa cuando envió. Esa parashá muy especial que nos dice cuando el Eterno pues habló a lo que es verdad Moshe en las últimas palabras, y así pues pudo el Eterno tratar con el pueblo para que el pueblo pudiera salir de la esclavitud. Así que en este día quiero invitarle a que usted se comunique con nosotros ahí, se contacte con nosotros ahí, y que puede estar muy pendiente de todo lo que vamos a hablar en este momento. Vamos a estar hablando de este tema que verdaderamente son las últimas incidencias que se dieron allá en Egipto cuando el pueblo tenía que partir. Parashá Beshalach. Beshalach significa cuando envió. Mañana vamos a tener el servicio de Shabbat tal cual lo hemos celebrado en todos estos días con la modalidad virtual, donde vamos a tener distintas intervenciones, como ya ustedes pudieron observar que se pudo desarrollar semanas anteriores. Por eso le invitamos a que usted se mantenga conectado ahí a lo que es este canal Raíces Hebreas de la Fe. Pues como decimos nosotros, preparémonos para este manjar. En esta parashá, la parashá de esta semana, nosotros vemos cómo Elohim abre el mar para que su pueblo atravesara en medio del mar. En la clase de Tevilá, la clase de inmersión que nosotros damos cada vez que hay distintas personas que quieren ingresar al pueblo, que tienen que hacer el Tevilá, nosotros hablamos del Tevilá como las purificaciones. De cierta manera, lo que el Eterno le hizo a Israel cuando venía saliendo de Egipto fue una Tevilá. Y muchos aluden a que las dos paredes de agua que se formaron hacen mucha alusión a la bandera del pueblo de Israel. Nosotros estuvimos en Israel y estuvimos en un lugar que se llama Rishon LeZion, en esa ciudad que fue la primera ciudad en donde se asentaron los primeros colonos judíos que llegaron después del Holocausto. Ahí hay un monumento, un museo, donde narra cómo fue que se creó la bandera, cómo se diseñó el himno, Hatikvah, y cómo se creó la bandera. Inclusive en ese lugar hay toda una demostración cómo surge la bandera de Israel y posteriormente cómo surge el escudo. Las rayas de la bandera de Israel fueron tomadas del talit.
de este talí que usted ve que tiene franjas azules y dentro de esas franjas azules ahí hay una franja blanca. Y la expositora nos explicaba que esto también significa cuando el pueblo iba saliendo de Egipto, que atravesaba el mar, y el Maguen representaba las 12 tribus. Por eso, cada cosa que se usa en el pueblo de Israel tiene un símbolo. Y es por eso que nosotros tenemos que estudiar este símbolo, para que nosotros podamos tener más conocimiento de lo que estamos haciendo. El Tevilá, que fue de cierta manera lo que el Eterno le hizo al pueblo cuando atravesó por el mar, era precisamente esa purificación que dice el libro de Ezequiel capítulo 36, verso 22. Dice el verso 26, yo rociaré agua limpia sobre ustedes, quitaré los ídolos que ustedes aprendieron en esas naciones para que ustedes me sirvan. Entonces, de cierta manera, cuando salieron de Egipto, que atravesaron el mar, de cierta manera fue un Tevilá que estaba preparando el corazón de ellos para que luego ellos puedan servir al Eterno. Pero al parecer, según las opiniones de los sabios, la apertura del mar fue un milagro muy difícil de realizar para el Eterno. ¿Por qué? ¿Por qué se puede comparar la dificultad de emparejar entre el matrimonio y proveer sustento a las personas con la apertura del mar? Dice un sabio llamado Rabá Var que emparejar a dos personas en un matrimonio es tan difícil como lo fue abrir el mar. De cierta manera, el pueblo que iba a ser la esposa del Eterno se estaba preparando. Y es precisamente porque ahí se da inicio a una serie de cosas que iban a suceder, que por ende el Eterno tenía que realizar este gran milagro. Cuando se asemeja el cruce por el mar como si fuera el matrimonio, porque es difícil realmente unir a dos personas en un matrimonio. Por eso proveer sustento a las personas es tan difícil como lo fue el abrir el mar, así como está escrito en el Salmo 136, que dice, Él provee pan a todo ser viviente. Y un versículo adyacente dice, Él dividió el mar en secciones. Entonces fue tan difícil abrir el mar como es difícil unir dos personas, como es difícil proveer alimento. Entonces, ¿cómo nosotros podemos relacionar esa idea con algo tan difícil para Elohim? ¿Qué tiene en común la apertura del mar con el hecho de formar pareja o proveer medios de subsistencia para la gente? Eso uno diría, pero es que proveer no es tan difícil para la gente. Es que unir dos personas en un matrimonio se llama unir dos mundos para formar uno. O sea, dos personas que nacieron, crecieron, se desarrollaron muy distintamente y luego ser unidos bajo un solo, eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Por eso es que se hace la comparación entre el mar, entre el milagro del mar muerto, el milagro del mar de junco, abrirlo y luego proveer alimento y luego entonces unir dos personas. ¿De qué estamos hablando ahí? De una dificultad. La lógica nos dice que no debemos de buscar las dificultades asociadas a los milagros y los detalles técnicos, sino si aceptamos la existencia de un Elohim todopoderoso, entonces sería absurdo pensar que abrir el mar por unas cuantas horas es difícil para él. Eso sería contradictorio. Sería mucho más razonable explicar
las dificultades en términos de consideraciones morales. Y un comentario rabínico sobre algunos de los versículos de esta parashá hace alusión a una dificultad moral. Dice Éxodo, Shemot, capítulo 14, verso 19. El ángel de Elohim iba al frente de los hijos de Israel y se movía y se situó detrás de ellos. Y algunos rabinos como Rab Shimon, en todas otras partes, dice que el ángel descrito es el ángel de Yud-Hei Vav-Hei, que el nombre sagrado se utiliza para describir el atributo de la misericordia divina. Hay que entender algo muy interesante cuando se habla de el ángel de Yud-Hei Vav-Hei. Esto se ha malinterpretado asumiendo que era el mismo Yud-Hei Vav-Hei, y eso no puede ser posible. Porque la preposición de, que es de pertenencia o propiedad, quiere decir, no está diciendo que era él, sino que es de él. Entonces hay que tener mucho cuidado para hacer una atribución que no se corresponde con lo que es la interpretación del versículo. Y una de las cosas que el pueblo tiene que aprender es a saber interpretar la escritura a través de los 4 métodos simples que existe en el concepto de la Torá. Nosotros tenemos el método Pardes, que es el primer nivel Pashá, el segundo nivel Remes, el tercer nivel Draf y el cuarto nivel Sof. Hasta que el pueblo que esté estudiando no aprenda a utilizar este método como el algoritmo de interpretación de la Torá, se van a seguir cometiendo los errores que mucha gente comete a diario interpretando cierto versículo, mirándolo desde una óptica humana o muchas veces haciendo alusión a las herramientas que la teología les facilitó. No van a poder comprender la profundidad de ese versículo. Estudiar la parashá, estudiar la Torá es fácil, pero fácil en el sentido de que hay que conocer esos métodos que nos dan los sabios para poder interpretar correctamente esos versículos y no interpretarlo desde un punto de vista teológico. Porque acuérdese que el método de interpretación de la teología es la hermenéutica. Y la hermenéutica, que viene del griego hermeneutike, que fue la ciencia que creó, o el método que creó Dionisio de Tracia en el siglo VI para interpretar cualquier texto. Cuando se habla de cualquier texto, se habla que no importa el texto que sea, usted tiene que valerse de la hermenéutica y es lo único que la teología ofrece. Y después de ahí entonces ofrece lo que es la reinterpretación, que es uno de los peligros más grandes que puede existir en la interpretación de cual texto. ¿Por qué? Porque cuando una persona utiliza lo que es la reinterpretación personal para darle un matiz, echando a un lado las opiniones de los rabinos, entonces eso se mete en un lugar, en un camino muy peligroso, y de ahí es donde se pueden formar las distintas falsas doctrinas que se ha erigido en todo el mundo. Póngale ojo a lo que yo le estoy diciendo. Usted no puede nunca interpretar un texto desde la perspectiva hebrea utilizando la hermenéutica cristiana o griega, porque eso sería leer un idioma estudiar un idioma a través de una gramática de un idioma extranjero. Cada idioma tiene su gramática. Y para nosotros poder darle una correcta interpretación a la Torá, tenemos que quitarnos los lentes romanos y los lentes griegos, que fue que enseñaron a la gente a reinterpretar todo lo que lee y darle un matiz subjetivo. Y es por eso que la formación de lo que fue el conjunto de interpretaciones que hicieron los traductores dio como resultado algo que se llama Biblia. Pero una Biblia necesariamente no contiene las palabras que están escritas en la Torá, porque la Biblia son extractos de reinterpretaciones personales que luego se utilizan como método de interpretación lineal. Y eso es un error, porque entonces
Yo le digo que todo comenzó con una mala traducción y por eso hay un axioma que yo siempre se lo he enseñado que dice que una mala traducción trae consigo una mala interpretación trae consigo una mala aplicación y de una mala aplicación es donde viene una falsa doctrina. Porque a la hora de nosotros estudiar la Torá, no podemos estar inventando con reinterpretaciones subjetivas. Eso es muy delicado y eso es muy peligroso. Y de ahí es donde se han surgido cantidades de cosas que no están asentadas en ningún lugar. Por eso debe de haber 4 formas de usted interpretar el texto. La primera es la Peshat, que es un simple. El segundo nivel es alegórico. Y el tercer nivel son los Midrash y el cuarto nivel es el nivel Sof. Y eso hay que aprendérselo. Usted no puede estudiar la Torá con un pensamiento a través del pensamiento griego. Usted no puede dar interpretación a las cosas que sucedieron dentro de un contexto hebraico a través del pensamiento romano, porque por eso es que la Biblia fue un traje a la medida de cualquiera. El borracho dice que es bueno tomar porque la Biblia dice que el añejo es bueno. El homosexual dice que la Biblia, la homosexualidad es buena porque David amaba a Jonatán más que el amor de las mujeres. Y así sucesivamente, la Biblia, que fue un extracto de la Torá, fue un traje hecho a la medida de cualquiera. Eso fue algo genérico. Eso fue como una materia prima que todo el mundo la agarra y se la pone encima y le queda perfectamente a cualquiera. Y eso es un grave error. Por eso cuando usted ve las interpretaciones, las traducciones que hizo Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, usted puede ver que dice corrección o revisión. Uno la hizo y el otro la corrigió. ¿Por qué? Porque habían cosas que para su entendimiento estaban mal y luego él la cambió. Entonces nosotros no podemos echar a un lado las interpretaciones de los sabios porque ellos son los que saben darle la correcta interpretación a ese versículo. Y eso es algo que el pueblo tiene que aprenderlo muy bien. Hay que tener cuidado con la subjetividad. Yo puedo darle un matiz a cualquier versículo, pero yo nunca me voy a salir del contexto de la Torá. Mas no así cualquiera que usted escucha por ahí enseñando. Entonces, el Rabí Shimon dice que en todas partes el ángel descrito como el ángel de Yud Hei Vav Hei, el nombre sagrado que se utiliza para describir el atributo sagrado de la misericordia divina. ¿Por qué aquí se hace referencia como el ángel de Elohim? Oiga, el ángel de Elohim. No dice que era Elohim. Entonces Rabí Shimon respondió, Elohim siempre se refiere al atributo de la justicia divina. Entonces el mala que iba detrás del pueblo cuando salió de Egipto, podríamos decir que era la misericordia del Eterno impregnada o figurada en ese malaj. Así como dice uno de los salmos, creo que el Salmo 91, que dice que el bien y la misericordia te guiarán todos los días de tu vida. Entonces, hay que entender que cuando habla de el malaj de Elohim, no es Elohim como mucha gente supone que es, ni tampoco es Yeshua como muchos quieren interpretar. Yeshua no era que estaba ahí. Yeshua estaba en el proyecto de redención, pero no había llegado su turno. Por lo tanto, no hay ninguna manifestación de Yeshua en forma de ángel en el Taná. No la hay. Solamente cuando es anunciado. Y en la Parashá Bereshit, usted nota que hay 7 cosas que fueron creadas antes de la fundación del mundo. Y dentro de ella está el nombre del Mashiach. Entonces, el Mashiach no pudo haber sido manifestado en ningún ángel porque eso no es lo que dice la Torah. Y eso es lo que muchos creen. ¿Por qué? Porque hay una teología sistemática que se ha creado una trinidad y hay otra que ha creado una dualidad y hay otro que ha creado una unicidad. Los que creen la dualidad creen que hay dos dioses. Yeshua es un Dios y Elohim Yeshua sentado a la diestra del Padre. No son dos dioses, no. Solamente hay un Elohim a quien nosotros tenemos que adorar y es el Padre. Y por otro lado, después de que se asentaron las interpretaciones teológicas tocante a lo que es la Trinidad, mucha gente comenzó a entender de que ciertamente
el peligro de la Trinidad fue inventado por Roma, entonces dice que solamente hay que adorar al Hijo. Y eso es falso, porque al Hijo no se adora. Yeshua nunca dio adoración, nunca dijo que lo adoraran. Y por otro lado, los unicistas quieren decir que Yeshua y Elohim son lo mismo, y eso es totalmente contradictorio a lo que dicen los sabios de Israel, que son los que saben de eso. Son los que saben de eso. Lo que saben de eso son los sabios de Israel, y ellos dicen claramente que solamente hay un Elohim a quien nosotros debemos adorar, que es Yud Hei Bat Hei. Y nunca dijo que ese Elohim se iba a transfigurar en un hombre y que se iba a hacer hombre. No, él nunca dice eso la Torá. Pero sí dice la Torá que él iba a enviar a su único hijo. Es muy diferente a que él se haga un hombre y venga a morir aquí, a que él envíe un hombre a morir por la humanidad. Es muy diferente eso. Entonces, lamentablemente, esos hermanos que andan diciendo por ahí que Elohim y Yeshua son la misma persona, están equivocados. Porque en la historia de la asamblea primitiva nunca se debatió eso. Ni tampoco eso fue punto de debate. El punto de debate es que si Yeshua era o no el Mashiach. Nunca ha sido punto de debate si Yeshua es o no Elohim. Y por eso es que esa creencia de que si Yeshua es Elohim o no Elohim, eso está en un segundo plano, porque eso ni te salva ni te condena. Ahora, lo que te salva o te condena es si tú crees o no que Yeshua es el Mashiach o no. Eso sí, porque Yeshua es nuestro Corbán también. Entonces Yeshua nunca dijo que lo adoraran. Y mucho menos el Padre se va a hacer un hombre para venir a morir, porque entonces Él no es eterno. De modo que lamentablemente esos hermanos que andan por ahí difundiendo eso están equivocados. Y a mí me gustaría que desde Israel una vez tengamos la oportunidad de juntarnos con gente que sí sabe, no gente que ha surgido ahora con esa nueva tendencia, porque están como el cristianismo. El cristianismo cree en la Trinidad. Una parte del cristianismo cree en la Trinidad. Después eso se dividió y dijo que no son tres, que son dos. Y a última instancia dijo que no son dos, que es uno. Y por ahí andan, dice, los Jesús solo, qué sé yo qué. Eso está igual ahora mismo. Pero aquel que estudia la Torah y que tiene el Ruach de Elohim está claro de que cuando se estudian las cosas desde un punto de vista de la Torah, con la orientación de los sabios de Israel, ahí no hay nada que buscar. El Eterno es el único Elohim a quien debemos adorar. Y Yeshua es el Hijo enviado del Padre. Yeshua es el camino, no el destino. Toda cosa que pidiere al Padre en mi nombre, Él lo dará, dice Yeshua. Pero cuando una gente asume una posición, cree que Él tiene la razón y no se da cuenta que eso es subjetivo, porque la verdad, una verdad no puede tener variable. Y cuando una gente me dice a mí que Yeshua y el Padre son lo mismo, yo le pregunto, ¿qué hacemos con las variables? Si ustedes no saben lo que es una variable, busquen en el método de investigación, sea en cualquier método, investiguen qué es la variable en una investigación para que se den cuenta que están equivocados y no pueden seguir difundiendo ese error, porque eso es un error. Ni el Malach de Elohim es el mismo Elohim, ni tampoco es Yeshua ese Malach que se movía con el pueblo. Eso no es lo que dice la Escritura. Pudo ser cualquier otro Malach. Aquí dice el Rab Shimon que se refiere a la justicia, el atributo de la justicia divina personificado en ese Malach. Los hebreos estaban siendo juzgados por ese preciso momento sobre si debían ser destruidos junto con los egipcios o si debían ser salvados. Dice un tratado de Yalkut Beshalá 2:33 que dice: los hijos de Israel caminaron por tierra firme en medio del mar, como dice Shemot capítulo 14 verso 29. Los Malach celestiales se sorprendieron y dijeron: ¿cómo puede ser que idólatras caminen por tierra en medio del mar?
Dice un tratado de Rabat 26:4. En palabras simples, los israelitas no merecían un milagro tan grande como la apertura del mar. La diferencia moral que había entre ellos y los egipcios no estaba suficientemente marcada como para justificar que uno fuese salvado y el otro ahogado. Porque igual el pueblo estaba aún con mentalidad de esclavo. Hacer milagros para aquellos que no lo merecen es discriminatorio y presenta una dificultad moral incluso para Elohim. El pueblo se merecía que lo sacara de Egipto. Quizá esa generación no. Pero la promesa que el Eterno le hizo a Abraham, sí. En una ocasión, Abraham, sentado como a las 3 de la tarde, llegó un mensaje del Eterno y le dijo: ten presente que tu pueblo será cautivo por 430 años. Entonces es muy probable que esa generación de Egipto no merecieran salir de Egipto. Es muy probable eso, que esa generación ahí de israelitas, de hebreos en Egipto no merecieran salir. Pero por la promesa que le había dado a Abraham, él tenía que sacarlo. Entonces, pero esta tesis necesita ser ampliada. Las fuentes indican que los hebreos que pasaron entre las aguas partidas tenían un gran mérito moral. Ellos se aferraron obstinadamente a su identidad nacional y sus costumbres por más de 200 años y se rehusaron a asimilarse con el ambiente inmoral de Egipto. No todos los que estaban en Egipto estaban de acuerdo a las costumbres de Egipcia, porque siempre hay un remanente que ha hecho la diferencia. En todos los tiempos, en todas las épocas, siempre hay un remanente que ha hecho la diferencia entre una cosa y otra, entre ellos y su generación. Eso lo vemos desde antes. Y por eso se dice que Israel fue redimido de Egipto por el mérito de 4 cosas. Los hebreos no cambiaron sus nombres a nombres egipcios. Eso fue lo primero, es decir, se quedaron con su propio nombre. No abandonaron su lenguaje, que es uno de los peligros más grandes en la transculturización. Una de las cosas que el judío le teme mucho es la asimilación. Y por eso ellos han sido un poco radical en vivir separados en donde quiera que están. Aquí nosotros tenemos comunidades en Brooklyn, tenemos comunidades allá mismo en Muncie, ese pequeño pueblecito. Tenemos comunidades en otros lugares como en el Reino Unido, en Francia, por ahí, en todos los lugares donde hay comunidades judías, ustedes ven que ellos están aparte porque hay un peligro a la asimilación. La transculturización acaba con la identidad y eso nosotros lo vemos aquí en nuestra bella Latinoamérica. Cantidades de personas pierden su identidad, vienen, por ejemplo, de todos esos países y cuando vienen aquí se americanizan, se norteamericanizan, porque todos somos americanos, pero no todos vivimos en Norteamérica. Y cuando vienen aquí, desplazan tan fácil esas costumbres autóctonas, digo, algunas cosas, no todas, porque aquí nosotros vemos en la identidad de los barrios, si usted ve, usted camina por barrios aquí, un barrio chino, un barrio italiano, un barrio dominicano, un barrio cubano. Usted ve que todavía pueden permanecer algunas que otras costumbres de esos pueblos, pero en la mayoría desaparece esa identidad a través de la transculturización. Más no así con el judío. Entonces, allá en Egipto, ellos siguieron llamándose con su propio nombre, ellos siguieron hablando su propio lenguaje, y no se adelantaron, no se delataron mutuamente, no se volvieron débiles en su moral, sino que siguieron su propia línea, la propia línea de separación entre hebreos y egipcios. Es un reto que nosotros tenemos en este tiempo, porque si usted y yo no nos parecemos a aquellos que guardan la Torá, ¿a quién nos vamos a parecer? Yo le pregunto, ¿a quién nos vamos a parecer? ¿Nos vamos a parecer a un romano? ¿A quién nos vamos a parecer? Tenemos que parecernos en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de caminar. Tenemos que conducirnos a una gente que guarda Torá y eso tiene que marcar la diferencia.
Cuando una gente me dice, no, porque esa equipa que usted se pone, eso no es toraico. Pero ¿y quién le dijo a usted que las indumentarias necesariamente tienen que estar apegadas a lo que es la Torá? Eso tiene que ver con la identidad cultural. Por eso, cuando una gente, un hombre dice no se tiene que poner la equipa, bueno, póngase entonces una boina. Póngase lo que usted quiera. Pero cuando usted hace la diferencia de salir con una equipa y con una boina, ¿cuál de los dos llama la atención? Cuando un hombre sale con su equipa y sale con su sisí, más otro hombre que supuestamente guarda Torah sale con una boina y sale sin sisí, ¿cuál es la diferencia? Cuando una mujer se viste como se viste cualquier mujer, cuando no usa cobertura y se viste cuando cualquier mujer, ¿cómo se identifica que es una mujer que guarda Torah? Dígame. Entonces eso es lo que ha pasado con el pueblo judío aquí y en todos los lugares. El judío se identifica como tal, con su indumentaria como tal, y no le da vergüenza andar como tal. Porque si usted a la luz del día ha creado en algo, usted no le tiene que dar vergüenza. A mí no me da vergüenza andar con mi equipá. A mí no me da vergüenza andar con mi tzitzit. A mí no me da vergüenza eso. ¿Por qué? Porque esa es mi identidad. Yo no tengo que mantenerla escondida, ni tengo que andar escondido como que me estoy escondiendo de algo. Y por eso uno tiene que crear una identidad en donde quiera que uno está para que todo el mundo respete a uno por lo que uno es. Y eso es algo que el pueblo que está regresando a sus raíces tiene que tener identidad. ¿A quién usted se parece cuando usted camina, cuando usted se viste? ¿A quién usted se parece? Dígame, ¿cuál es la identidad del cristiano? ¿A quién se parece el cristiano? Entonces, eso tiene que quedar muy claro. El pueblo de Israel nunca ha perdido su identidad. Si el estándar moral de los hebreos no estaba en duda, entonces, ¿cómo podemos entender las deliberaciones del atributo de justicia sobre cuán merecedores eran los hebreos de que se abriese el mar por ellos? Yo le haría la pregunta a usted. ¿Usted está dando testimonio de un hombre que guarda la Torá? ¿Usted da testimonio de una mujer que guarda la Torá? ¿Merece usted que el Eterno haga un milagro sobre su vida? ¿Puede usted exigirle al Eterno? Yo soy una persona que te sirvo, yo doy testimonio, por favor. ¿Por qué? ¿O usted cree que el Eterno anda buscando gente para que le sirvan y está rogando delante de la gente? No, hermano, no, está equivocado usted. Toda persona que tiene identidad no tiene que ver en lugar donde se encuentre. Se va a dar a entender cómo es. Entonces, ellos tenían mérito para que se abriera el mar por ellos. La respuesta es que no es el mérito moral el que posibilita los milagros, sino la emuná. Aunque usted tenga la condición, si usted no tiene emuná, creencia en Elohim, el mar solo se puede abrir para quien cree en ello antes de que ocurra. Entonces, una de las cosas que yo toco en los 4 aspectos que nosotros tocamos es la identidad. ¿Quiénes somos? A usted le da vergüenza decir, cuando usted le preguntan, ¿usted es judío? Y usted dice, no. ¿Y por qué usted dice que no? ¿A quién usted está siguiendo? No, nosotros no somos judíos. Ah, muy bien. Nosotros no somos judíos porque no nos hemos convertido al judaísmo. Pero ¿a quién es que nosotros debemos de parecernos? ¿Cuál es la identidad que debemos de asumir? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre una cosa y otra? Entonces, la respuesta sería, yo no soy judío por conversión, pero sí soy judío por identidad. Porque al fin y al cabo somos salvos por un judío. ¿No dice el libro de Yohanan capítulo 4 verso 22? Ustedes adoran lo que ustedes no saben y nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Dice el libro de Zacarías capítulo 10 que en aquellos días 10 hombres se asirán del manto de un judío y le dirán, vamos con ustedes porque la salvación está en ustedes. Entonces, al final, a mí me preguntan por ahí, ¿usted es judío? Yo digo, sí. Ya, resuelta la pregunta. Se resuelto ahí mismo. Pero entonces mucha gente comienza a lidiar en su mente. Si le digo que soy judío, usted quizás no le diga, yo no soy judío por nacimiento, ni por conversión, pero soy judío como algo con lo que me identifico.
Porque todo el mundo quiere las bendiciones de los judíos, pero nadie quiere ser como los judíos. Y entonces, ¿cómo es la cosa? Por eso a mí no me da vergüenza nada. Por eso yo no tengo vergüenza de que me vean con un kipá, de que me vean con... a mí no me da vergüenza eso. Porque esa es mi identidad, eso es lo que yo soy. Entonces la hipocresía, la doble moral hay que dejarlo. Usted tiene que identificarse como lo que es. Sabemos claramente que la salvación no consiste en hacerse judío, porque usted se puede hacer judío a través de la conversión. Y aquí no estamos haciendo conversión al judaísmo. Pero de cierta manera nuestra identidad va apegada al judaísmo, a lo que es Judá, a lo que es la Torá. ¿Quién es que ha dado a conocer la Torá al mundo? Los judíos. Entonces pueda de que usted no haya hecho conversión al judaísmo, pero si nosotros seguimos nosotros seguimos a un judío. ¿Qué diríamos entonces? Somos judaístas. Busca el término que usted quiera, pero ya deje de decir que usted es gentil, que usted no es gentil. Si usted le da vergüenza decir, no, yo soy hebreo israelita, nuestra identidad es israelita, nuestra identidad es hebrea israelita. No, pero que ustedes no son judíos, pero yo le voy a decir una cosa a usted. La gente que dice yo soy católico, apostólico y romano. Usted nació en Roma y usted dice que es católico, apostólico y romano. Entonces, a usted no le importa si yo digo que yo soy judío porque esa es mi identidad. Es que eso es un asunto personal. Si yo quiero decir que yo soy judío y punto. Usted no lo acepta, problema suyo. Pero hay que tener identidad y hay que tener claro con estas cosas, porque no podemos tener una doble moral. Mucha gente no quiere saber de los judíos, pero se muere por todo lo que los judíos tienen. Hipócrita. Te gusta el talí, te gusta el chofar, te gusta esto, te gusta lo otro. Ah, y tú no eres judío. No, yo no soy judío. Y es como que es lo malo que hay en el mundo. Mire, yo le digo una cosa. A mí me hubiese gustado mejor conocer el judaísmo antes que el cristianismo. Me hubiese gustado 1000 veces. ¿Qué dice con esto, Roe? ¿Que usted se va a convertir al judaísmo? No. Yo no necesito hacer una conversión al judaísmo, porque si yo hubiese querido convertirme al judaísmo, hace tiempo que ya hubiese hecho aliyá a Israel. Pero no se trata de eso. Lo que yo le quiero decir a usted es que hay que tener mucho cuidado cuando usted da una respuesta que quiere satisfacer la curiosidad de una gente que no está en nada. Y le digo algo, nosotros no estamos aquí para contestarle preguntas a lo que el cristiano no quiere aceptar. No, señor. Nosotros no estamos aquí para contestarle las preguntas de las cosas que el cristiano no quiere aceptar. Y eso que quede bien claro. A mí me respeta mi identidad como yo respeto la suya. Usted puede decir lo que usted quiera. Entonces usted me tiene que respetar lo que yo soy. Y así el mundo va a vivir en shalom. Entonces, dice Éxodo 14:15, Elohim dijo a Moshe, ¿por qué clamas a mí? Habla con los israelitas, que comiencen a moverse. Es difícil entender la orden de Elohim con el mar a un lado y el ejército egipcio del otro lado. ¿Qué podría haber hecho Moshe que clamara a Elohim por salvación? De acuerdo al Rab Haim, la explicación es la siguiente. Elohim le dijo a Moshe que su plegaria ya habían logrado de que la plegaria de Moshe habían logrado lo que las plegarias hacen. El mar estaba listo para abrirse y Elohim no tenía que hacer más nada. La energía espiritual se requería para lograr el milagro de la apertura del mar ya había sido suministrada y estaba disponible esperando ser utilizada. Pero para que este poder bajara a la tierra y fuera aplicado directamente al mar, se necesitaba un intermediario humano. Porque el Eterno no hace nada sin la ayuda del hombre. Lo único que el Eterno hizo sin la ayuda del hombre fue cuando estaba creando todo, pero ya después de todo lo creado, para el Eterno hacer algo, necesita la intervención del hombre. Porque para eso somos adoradores del Eterno. Entonces, ciertamente, para poder
hacer esto necesitaba la colaboración del hombre. La energía divina que fluye al mundo solo a través de la intervención de los seres humanos, los hebreos debían entrar al mar para que éste se abriese. Es decir, que ya el andamiaje estaba listo, todo estaba preparado, solo estábamos esperando que el hombre dé un paso. ¿Sabía usted que el Eterno no va a hacer nada en todo lo que usted ha estado pidiendo hasta que usted no dé el primer paso? Y que el Eterno no obra en gente, ay, obra algo en mi vida de brazos cruzados. No, usted tiene que dar el primer paso y después el Eterno va a ser el siguiente. Eso significa que ellos realmente tenían que creer que se iba a abrir, y antes de que esto ocurriera en la práctica, una persona que no cree que el mar se puede abrir, si Elohim así lo desea, no puede entrar al mar debido a su clara percepción de que se va a ahogar si lo hiciese. Esa es la razón por la cual el Eterno no hace nada, absolutamente. El Eterno no se mueve sin la colaboración del hombre. Por lo tanto, nosotros aprendemos que los milagros requieren tanto del poder humano, que es la emuná, como un aporte especial de la energía divina. Entonces los milagros solo le pueden ocurrir a quienes creen en milagros, y es precisamente en el área de la fe que la dificultad del milagro hace que las cosas sucedan. Oiga bien, la dificultad del milagro, de la apertura que se manifieste, es primero con la emuná del hombre y luego que el hombre acceda a dar el primer paso. Entonces, por definición, un exilio es una deslocalización física, y algunos escritos explican que la deslocalización física, en realidad, la manifestación externa de una deslocalización espiritual, parte del poder espiritual del pueblo hebreo estaba en el exilio y en las naciones del mundo que lo mantienen cautivo. Los comentaristas se relacionan con el exilio egipcio en términos de una deslocalización de la facultad del habla. La facultad del habla permite al hombre expresar sus ideas y sentimientos, pero el habla es una herramienta cultural. El vocablo sigue siendo los patrones culturales. Por ejemplo, en el caso de los árabes tienen tantas palabras diferentes para camello. Camello jóvenes, camello viejo, macho, hembra, etc. Y cada uno tiene una palabra específica que lo describe. El hebreo tiene muchos nombres para Elohim, cada uno de los cuales hace referencia a otro de sus aspectos. Y mientras que el español solo hay uno, el nombre de Elohim, el lenguaje es una expresión de la cultura. Los hebreos son un pueblo cultural. Siempre se sumergen en la cultura, estén donde estén. ¿Me escuchó lo que le dije? Los hebreos, los judíos nunca dejan su cultura donde quiera que estén. Ellos van a cambiar el ambiente en donde quiera que están. Ellos no se dejan influenciar por el ambiente. Una de las cosas que nosotros no hemos entendido es que no es el ambiente que me tiene que influenciar a mí, soy yo que tengo que influir el ambiente. Y si mi ambiente no está acondicionado en donde quiera que yo voy, yo tengo que acondicionarlo. Los hebreos de Egipto no eran diferentes. Ellos estaban totalmente inmersos en la cultura egipcia. Asistían a la escuela egipcia y tenían todas sus cosas. Sin embargo, en el entorno de ellos arreglaban todo. Mire esa verdad aquí en Estados Unidos. Los judíos tienen sus escuelas, sus hospitales, sus comercios, y ellos donde quiera que van se establecen ellos. ¿Usted sabe cuándo nosotros vamos a madurar como pueblo que ha regresado a sus raíces? Y yo quisiera que las generaciones que están escuchando este mensaje puedan prepararse, que comiencen a organizarse por sectores. Y para que suceda eso, tiene que haber un despoje totalmente de ambiciones personales, de proyectos personales, y pensar en la colectividad.
Ustedes que viven aquí en este Egipto, ustedes pueden ver cómo los judíos hacen su separación. Se ponen de acuerdo, compran todo en el mismo lugar, se mudan todos para un mismo sitio, tienen sus propios negocios. Imagínense, vamos a poner un ejemplo, que 7 familias se pongan de acuerdo, compran un terreno, edifican building para habitar ahí, cierran ese entorno, hacen una plaza, hacen un lugar de adoración, un lugar a donde hay que estudiar. Todo el que vive ahí, el que tiene el negocio, que tiene el supermercado, el mini market, el grocery, como se le llama así, es una persona que guarda Torah. El carnicero guarda Torah. El que tiene la tienda guarda Torah. ¿Qué va a pasar el viernes a las 4 de la tarde? Que todos esos negocios son cerrados y el que entra a ese barrio o entra a ese sector no va a poder entrar, ahí no va a poder entrar gente extraña, porque ahí el que entra, si entra, va a tener que adecuarse a todo lo que ellos están haciendo ahí. No puede salir a comprar porque todo está cerrado. Entonces, eso es lo que se llama mantener la identidad. El día que el pueblo latinoamericano entienda eso, habrá madurado. La dificultad de nosotros no poder tener comunidad en el mundo, ¿usted sabe por qué sucede? Por el egoísmo de la gente. Porque todavía la gente, esta generación mucha no conoce del Eterno. No conoce del Eterno. No ha madurado. No sabe lo que es ciertamente tener un propósito en cuanto a lo que es el orden de la comunidad. Y eso es algo que yo quisiera que la generación que viene se pongan de acuerdo. Si antes nos poníamos de acuerdo para hacer proyectos, ¿por qué no nos podemos poner de acuerdo ahora? Para que pueda pasar eso, tiene que estar un corazón limpio. Un corazón despojado del egoísmo, de la mentira, de la hipocresía. Y que podamos todos nosotros trabajar en ese proyecto, sin egoísmo, sin ambicionalismo y sin nada. Tú que dices conocer al Eterno, y tú que dices entenderlo, y tú que dices estar en su propósito, revísate a ver si tú estás haciendo la cosa bien. Revísate si con esa actitud va a echar hacia adelante la comunidad, va a echar hacia adelante el proyecto de tener una casa de estudio. Revísate a ver lo que tú estás haciendo. Por eso yo digo que no son todos los que están, ni están todos los que son. Ese profundo surgimiento de la cultura extranjera implicaba que ellos solo poseían las herramientas de expresión del alma. Y con eso ellos contrarrestaron todas esas cosas, de tal manera que cuando el Eterno decidió sacarlo de Egipto, era porque había en su corazón un pueblo que todavía no se había contaminado. En tiempo de Elías se metió en una cueva, ese gran Elías Tishbí, huyéndole a las palabras de una mujer. Cuando se metió en aquella cueva, él dijo, es que yo solamente soy profeta en este pueblo. Yo estoy luchando contra la corriente, yo estoy solo. ¿Y qué le dijo el Eterno? Yo haré que 7,000 rodillas que no se hayan doblado ante los Baales estén ahí. Y yo soy de los que creo que en cada ciudad hay gente fiel. De que sean muy pocos, sí son muy pocos. Pero nosotros vamos tras ese poquito que está dispuesto a sacrificarse para que la obra del Eterno continúe hacia adelante. Aquí hay 2 tipos de personas. Uno que ven las cosas suceder y uno que hacen que las cosas sucedan. Tú que estás en tu ciudad, que anhela una comunidad, ponte tú a pensar, ¿tú eres de lo que ven las cosas suceder o eres de lo que quieren que las cosas sucedan? Ustedes que están aquí en esta noche, ¿de cuáles de los 2 tú estás? ¿Tú estás en el número de los que hacen las cosas suceder o están de los que ven que las cosas sucedan? ¿En cuáles de los 2 grupos tú estás? ¿O estás en uno o estás en otro?
tenemos que despojarnos de toda cosa que nos afecta y enfocarnos en el plan que el Eterno tiene para con nosotros. Porque el beneficio de la cultura de la Torá solo podemos expresar nuestro yo interno en términos de beneficio colectivo. Si la cultura egipcia no podía proveer la infraestructura ideológica necesaria para aceptar la idea de que el mar podía abrirse milagrosamente, entonces los hebreos eran incapaces de expresar incluso para sí mismos su creencia de un milagro como este. Si las condiciones que te rodean a ti no son buenas para nosotros, levantar casas de estudio, Beit-Dabar, tenemos que crear las condiciones. Y para poder crear esas condiciones tenemos que estar de acuerdo todos. Y tenemos que pensar en la colectividad. Aquí no hay lugar para gente que piense en proyectos individuales. Aquí usted no cabe. Si usted piensa solamente en usted, si usted viene buscando apreciación, si usted viene buscando reconocimiento, si usted viene buscando que vean sus facultades, aquí usted no cabe. Aquí caben personas que piensen en la colectividad y que se nieguen a sí mismos. Y el primer ejemplo soy yo, que por eso estoy caminando de todos los lugares, organizando, pensando en la colectividad. Si yo fuera otro tipo de persona que pensara egoístamente e individualmente, a mí nadie me moviera de mi casa. Y desde allá, desde mi oficina, yo hiciera todo, pero no es así la cosa. Yo pienso en un pueblo ignorante que está ahí, que está viniendo a las raíces, que necesita un lugar en donde puede estudiar tranquilo. Entonces, a partir de hoy, yo creo que tenemos que hacer una profilaxis en nuestra vida. Y pregúntese, si el milagro que nosotros necesitamos que el Eterno haga, que nos dé los lugares que necesitamos, los recursos que necesitamos, tenemos la persona indicada para poder asimilar ese milagro que el Eterno va a hacer. Porque el Eterno conoce el corazón de la gente. Si no hay colectividad, no va a haber nunca avance. Y el Eterno sí va a mantener un remanente pequeño que siempre está dispuesto a sacrificar todo. Y va a ir a seguir haciendo la profilaxis de gente que solamente están ahí para ver las cosas malas que se hacen. Se han convertido en críticos, en solamente observar las cosas malas en vez de ser tolerante y ser de lo que son parte de la solución y no del problema. Tenemos que despojarnos de todo peso, de ese cristianismo marzano que se enseñó hace muchos años, amañado, donde solo era pleito, discusión, crítica. Eso no lleva a ningún lado. Aquí no hay lugar para eso. Usted no cabe aquí. Aquí se necesita personas con llamado, que esté dispuesto a sacrificarse para que las generaciones que vienen puedan lograr este proyecto, que yo sé que va a ser muy difícil para nosotros, pero yo sé que el Eterno va a levantar una generación de gente que sí va a poder ver a cabo todas las cosas que el Eterno tiene para con uno. Esta visión de la restauración es grande, pero para poder desarrollar esta visión grande se necesita personas con visiones grandes, que estén dispuestos a sumarse al número de los que creen que sí el Eterno puede hacer un milagro como lo hizo en Egipto. Y muchos han dado el primer paso. Muchos han dicho, aquí yo estoy. Han puesto sus recursos, se han sacrificado. Pero hay otros que han venido solamente a ver lo que otro está haciendo y ellos no hacen nada, solo que criticar lo poco que el otro hace. Y ese es el gran problema que tenemos en todo el mundo. En todos los lugares, en vez de estar sumándose a la buena causa, lo que están convirtiéndose en críticos. Y por eso es que el Eterno hace profilaxis. Por eso el Eterno no anda buscando multitudes, anda buscando calidad. De modo que ningún proyecto
va a suceder antes que nosotros nos demos el paso. Si yo me hubiese quedado allá en Higüey peleando nada más con la gente que no quería la restauración y que me hablaba y que se burlaba si yo me hubiese quedado ahí, yo fuera hoy un muerto vivo o quizá ya me hubiese muerto. Pero no, yo di el paso. El Eterno me envió a las naciones, yo di el paso, yo dije sí. Y por eso estamos caminando el mundo. Entonces ahora la pregunta es, ¿por qué Él viaja tanto? ¿Por qué Él va a tantos lugares? ¿Sabe por qué? Porque alguien tiene que lanzarse a organizar esto. Porque desde mi escritorio allá yo no voy a poder hacer todo. Y ese es el mensaje que el Eterno nos da en este momento, en la introducción de esta parashá semanal. Los ángeles celestiales siempre están ayudando a aquellos que están dispuestos a sacrificarse. Y el Eterno conoce los corazones de cada uno. Yo por eso no me canso, yo seguiré yendo donde hace falta. Y a veces pareciera como que estamos perdiendo el tiempo. Tanto tevilá, personas vienen a hacer tevilá y vienen y entran y se van. No se preocupe, que algo queda y algo el Eterno está haciendo. Lo que no podemos es cansarnos. No podemos cansarnos, tenemos que seguir adelante. Porque el milagro de la restauración ya está hecho. Y muy poquito hemos dado el salto para traer a otros hasta acá. Y yo sé que el Eterno va a hacer su voluntad y el Eterno va a poder cumplir su propósito con nosotros y no va a permitir que el trabajo que nosotros estamos haciendo para su voluntad se quede en el vacío. Entonces, hasta este punto, tenemos que preguntarnos, ¿yo soy de lo que veo la cosa suceder o soy de aquellos que provocan el milagro del Eterno? ¿Cuál de los dos lugares tú estás? ¿En qué posición tú estás? Hazte esa pregunta. Ora al Eterno. Si tú de verdad conoces del Eterno, si tú de verdad tienes una relación con el Eterno, Él habla, porque a mí me habla. Yo no sé a ti. Entonces, hasta que no demos el primer paso, el Eterno no va a hacer el milagro. Es lo que nos dice la introducción de la parashá en este momento. Y es lo que yo te digo a ti como persona que está buscando la restauración. ¿Queremos ver el milagro del Eterno? Demos el primer paso. Neguémonos a nosotros mismos. Hace tiempo que en cada pueblo debió de existir una comunidad. ¿Y por qué no la hay? ¿Por qué? Pregúntese si son más los que ven las cosas suceder que los que hacen que las cosas sucedan. Ese es el mensaje que el Eterno nos da en esta noche. De modo que mañana vamos a continuar en el desarrollo que vamos a tener del Shabbat. Y vamos a ver cómo esto nos enseña el milagro que el Eterno hace con su pueblo cuando atravesó ese mar tan difícil de atravesar. Elohim es el mismo ayer y hoy. Y la obra que Él quiere que se cumpla, se cumplirá. Y las cosas que Él quiere que suceda, sucederá. Y buscará la persona correcta. Y va a realizar el milagro para aquellos que creen que todavía Él no hace milagros. Amén. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde. Y vuelvo y te repito, pregúntate, ¿en cuáles de los dos tú estás? ¿En cuáles de los dos grupos tú estás? ¿Tú estás en el grupo de los que ven el milagro suceder? ¿O estás en el grupo de los que provocan que el milagro suceda? Nos veremos mañana.
Shabbat Shalom. Shabbat Shalom del Kol Israel. Shabbat Shalom para mis hermanos y amigos de la fe. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. יברך השם וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויהונך, שאדוני פניו אליך וישב לך. שלום. Shabbat feliz, lleno de paz, nos gozaremos aquí, junto a Israel. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.